Hola, ¿qué tal? Gracias por volver a estar ahí. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar acerca de las lentes y cuál es la más apropiada de acuerdo a la tarea que queramos realizar. Cuando uno compra por lo general una cámara, estas, por primera vez me refiero, viene con un lente llamado lente de kit, que es por lo general un lente 18-55, me estoy refiriendo a los milímetros, es decir, a la posibilidad de hacer zoom más o menos zoom, 18-55. Por lo general a esta lente le suelen decir el pisapapeles, es decir, que no es una lente de buena calidad. Sin embargo, considero de que sí lo es, hay que saberlo trabajar nada más, pero en realidad a partir de un determinado tiempo de ya estar incursionando en la fotografía, empezamos a pensar en qué otro lente sería el más apropiado para esta actividad. Y eso va a depender cuál es la aplicación que le queramos dar a esa lente, o sea, qué trabajo en particular queremos hacer. Pero por lo general, cuando la gente se inicia, todos piensan en el lente de 50 milímetros. Hay dos tipos que hacen referencia a la luminosidad, es decir, a la capacidad de poder abrir su diafragma. Están aquellos lentes de 50 milímetros 1.8 de diafragma o, como en particular, 1.4 de diafragma. Eso nos permite tener una gran capacidad de luz y además unas posibilidades en lo que hace al retrato de generar un efecto de profundidad de campo extraordinario. Es decir, que a partir del punto donde nosotros hagamos foco, el resto, tanto por delante como por detrás, se van a ir saliendo de foco, haciendo que nuestro personaje cobre mucha notoriedad por ser el único que está en foco. Inmediatamente empezamos a pensar y a soñar con dos lentes más. Uno es el teleobjetivo, ese lente que me permite hacer un acercamiento extraordinario de la situación o del personaje, y también empezamos a imaginarnos qué tal sería trabajar con un angular o un gran angular, como por ejemplo Esta lente es un 10 milímetros a 22 milímetros. Mi excursión de zoom es de 10 milímetros a 22 milímetros. Es un angular bastante interesante, muy aplicable en todo lo que es paisaje, por ejemplo. Eso ayuda muchísimo. Genera una gran profundidad de campo, es decir, que a partir de determinado lugar donde hacemos foco, tenemos foco muy prolongado. Hay que saber manejar y trabajar lo que llamamos la hiperfocal, pero es un lente realmente muy interesante porque nos permite abarcar un área muy importante de la escena por ser esa capacidad angular. El teleobjetivo, por el contrario, me limita el ángulo de visión muchísimo, me genera una suerte de aproximación interesante a la escena o al sujeto, generándome un efecto de acortamiento de la profundidad de campo, es decir que la zona en la que yo hice foco está en foco, pero tanto por detrás como por delante empieza a desaparecer el foco rápidamente. Hay otros
otras lentes. Por ejemplo, esta es una lente 24-70 milímetros, muy interesante para todo lo que es actividad social, 24-70 milímetros. Es muy interesante porque nos permite cierto angular en 24 milímetros y una capacidad de aproximación interesante también en los 70 milímetros. Es decir, que toda esta excursión me permite manejar lo que es la necesidad de un social muy interesante. Seguimos, hay otras lentes que también tienen una buena capacidad para lo que es social. Por ejemplo, esta en particular es un 17-85, es decir, tengo un angular bastante pronunciado y me estoy aproximando a lo que sería un teleobjetivo con un 85 milímetros. Es muy interesante para todo lo que es social porque pasaría a ser como eso que solemos llamar un todoterreno. Evidentemente, esto nos va llevando a pensar para qué voy a usar el lente y no cometer el error de comprar un lente que después no usaré o no le daré la aplicación apropiada y estaré en nuestra mochila guardado por mucho tiempo. Otro de los lentes que queda dando vuelta por ahí y que siempre está dentro de nuestra idea de adquirir es el lente macro, es decir, para hacer esas fotografías de aproximación muy interesantes, que son realmente muy lindas. En este caso, por ejemplo, hay distintos tipos de lentes macros en lo que hace a su capacidad en milímetros. En particular es 100 milímetros fijo, una capacidad de apertura de diafragma de 2.8, o sea, muy luminoso, y 100 milímetros. Es muy interesante esa capacidad macro que tiene. También muy luminoso, aunque en las fotografías macro los diafragmas muy abiertos a veces son contraproducentes porque generan un efecto de profundidad de campo muy cortita, y ya de por sí la fotografía de macro no posee una gran extensión de profundidad de campo, ya de por sí es corta la profundidad de campo, y si utilizamos diafragmas muy abiertos generamos una profundidad de campo todavía mucho más cortita. Así que, bueno, este es un panorama general de lo que serían las lentes a las que podemos acceder, que seguramente hablaremos en otra ocasión más en detalle sobre alguna en particular y la aplicación que podemos darle y los resultados que podremos obtener. Así que, por ahora, ténganme paciencia. Vamos a ir despacito y vamos a ir mostrando todo. Así que gracias nuevamente por estar ahí y los espero en el próximo video.